Buenas Yo tardes a todos. Ok, doctor. sí, Buenas tardes a todos. El día de hoy, pues, tenemos a bien discutir la correlación clínico-patológica. Mi nombre es Valeria Cabrera y soy R1 de Oncología Médica. Vamos a hablar de un paciente masculino de 55 años, ocupación piloto, originario y residente de Escuintla, que ingresó al Hospital General de Enfermedades el 14 de enero de este año. Los antecedentes familiares hereditarios negados del paciente, igual que médicos, y negaba tabaquismo o antecedentes toxicológicos. El examen físico, ay, perdón. La historia clínica, pues el paciente consultó por congestión nasal de 2 años de evolución. En la historia de la enfermedad, en enero del 2020, el paciente consultó en su unidad periférica por rinorrea purulenta y episodios de epistaxis. Brindaban tratamiento sintomático con antihistamínicos y unas cuantas ocasiones antibióticos y le daban el seguimiento por consulta externa. Sin embargo, en agosto del año pasado, 7 meses pues, después del inicio de los síntomas, el paciente documentó una masa en la nariz que era predominio izquierdo y que se asociaba a disminución de la agudeza visual, además de secreción purulenta en el ojo contralateral. En enero del 2020, el paciente vuelve a consultar porque la masa obstruía ambas narinas. Ya en agosto pues le habían pedido tomografías, pero no se las había podido realizar. Solicitan de nuevo estudios de imagen y refieren a otorrino, quienes ingresan para toma de biopsia. Al examen físico de ingreso, pacientes con signos vitales dentro de límites normales, un estado hipoxémico, un estado funcional de COG-2 y evidencia de una masa indurada de aproximadamente 10 centímetros a nivel de puente nasal, era más de predominio izquierdo, de bordes bien definidos, era móvil y dolorosa la palpación. El resto del examen físico sin evidencia de enfermedad a distancia. Una hematología normal, una vez en 89 tiempos de coagulación bien, tenía lesión renal aguda que después intrahospitalariamente pues resolvió y un antígeno carcinoembrionario en 26,30 nanogramos por mililitro. Pues dentro del abordaje diagnóstico al paciente se le hicieron tomografías de cráneo, de nariz y senos paranasales, de abdomen y de tórax. Acá podemos ver una tomografía en sus cortes axiales, pero reconstrucciones multiplanares, se lo voy a poner el puntero, perdón, en donde es evidente, este es sagital y coronal. Aquí es evidente una masa que la describían de aproximadamente 4 por 5 centímetros de diámetro. Era una masa expansiva de predominio, estaba localizada en el maxilar izquierdo, pero que infiltraba también el etmoides y el esfenoides. En estas imágenes pues podemos ver que destruía el hueso Homer y todas las demás tomografías, estas son, bueno, las mismas tomografías, acá podemos ver la masa, acá, en las líneas rojas. Y todas las demás tomografías pues están sin evidencia de enfermedad a distancia. Otorrino, al ingresarlo, pues le programa su biopsia y la biopsia fue reportada como un adenocarcinoma de tipo intestinal invasivo. Tenemos la secuencia de eventos. El paciente ingresa por historia de una masa de predominio izquierdo. Le hacen estudios de imagen que reportan una masa sólida osteolítica en la cavidad nasal que produce destrucción de las celdillas etmoidales, pared de ambas órbitas, pared medial de ambos senos maxilares y pared posterior del seno maxilar izquierdo hasta la región supracelular y las coanas. Le hacen tomografías de extensión, como había mencionado anteriormente, sin evidencia de enfermedad tumoral. El 19 de enero programan una biopsia que es reportada como adenocarcinoma de tipo intestinal invasivo. En febrero de este año, pues el paciente fue evaluado por cirugía oncológica
y ellos indicaron que el tumor era irresecable. En febrero es trasladado al Centro Médico Militar y se indica radioterapia más cisplatino a dosis de 100 miligramos metro cuadrado de superficie corporal total. Sin embargo, pues el paciente el 7 de febrero fallece por falla ventilatoria. Les dejo el espacio a los doctores de patología. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Para continuar con la correlación clínica patológica, se recibe una muestra con los datos generales del paciente con sus iniciales RJLP, de sexo masculino de 55 años de edad, con un número de afiliación 1664-19259 del servicio de otorrinolaringología. En la macroscopía lo que se recibe pues fueron múltiples fragmentos de tejido violáceo, blandos irregulares de 1 por 0.8 por 0.3 centímetros en conjunto, y que se envía toda la totalidad de la muestra a un estudio histológico. Directamente en la microscopía, pues a las secciones histológicas que están teñidas con hematoxilina y eosina, pues podemos observar lo que es una neoplasia tumoral sólida conformadas por estructuras glandulares. Para demostrar un poquito, que podemos observar las que son estas que son un poquito alargaditas. A un mayor aumento, pues observamos las estructuras glandulares que se encuentran revestidas por células que van a tener pérdida de la relación de su núcleo citoplasma con cromatina abierta, como lo podemos observar en estas áreas, con un nucleolo presente, con figuras de mitosis y necrosis. Aquí podemos observar una figura mitótica. Es importante recalcar que la necrosis pues, se encuentra dentro de los espacios glandulares. En la siguiente, pues vamos a observar en las secciones del tumor un patrón glandular con detritos celulares en su interior, y que asimismo podemos observar un alto grado de estratificación glandular. Podemos observar en esta imagen, en esta microfotografía, también estructuras glandulares con abundante detrito dentro de la glándula, en estas áreas, con su estratificación. Por último, con esta imagen, pues podemos demostrar el alto pleomorfismo que tenía la sección estudio, con los nucleolos que ya habíamos comentado, con las cromatinas que se encuentran abiertas y con el citoplasma que prácticamente es indistintivo. Todo esto, según lo que observamos, pues nos hizo dar a lo que es el diagnóstico de un adenocarcinoma de tipo intestinal invasivo. Muchas gracias. Doctora Ovalle, yo aquí tengo una duda. Sí, dígame. No sé si usted me puede ayudar aquí. Claro que sí, doctor. Es que el señor, yo lo tuve en el servicio. El diagnóstico, como bien ustedes lo pusieron ahí, es un adenocarcinoma subtipo intestinal. Nosotros le íbamos a solicitar que hicieran una endoscopía gástrica más una colonoscopía para descartar el origen gastrointestinal, pero como la lesión era muy grande a nivel de la nariz, el anestesiólogo no le quiso dar el procedimiento de hacer las endoscopías, la cual por eso se tuvieron que omitir. Y cuando iba a ir a su primer día de radioterapia, ese día nos fallece. Entonces, fíjate que mi duda es, doctora, ponerle el apellido intestinal es sugestivo de patrón intestinal, o usted le parecía que era una metástasis de un carcinoma intestinal. No sé si me explico. Aquí, sí. Es que según la nueva clasificación de los tumores basados en la OMS, en los adenocarcinomas lo dividen en el de tipo sinonasal, que es originado de las glándulas seromucosas, y el de tipo intestinal, que es originado en el epitelio
respiratorio propiamente dicho. Entonces, Ok. va a tener características glandulares similares, incluso de inmunistoquímica, a las del tipo colónico. O sea, si yo le hubiera hecho CK20, CDX2, si le hubiera hecho MUC, me hubiera salido positivo. Ok. Entonces, no habría ninguna diferencia morfológica con respecto al del tipo intestinal, si hubiese sido metástasis. Si Ok. ustedes tenían una por imagen que no tenía ninguna masa, lo más seguro es Es que correcto. fuera primario de acá, de la nariz, de los senos paranasales, que pues puede ser primario de allí, puede ser primario también de la región de las fosas nasales y los senos maxilares, y que se ha asociado a exposición ocupacional de bencenos. Entonces, lo único que nos quedaría es saber si el señor era carpintero o pintor. Eso no, pues creo yo que no, Era piloto, era el señor piloto. era piloto. Ujú. Entonces, pues no tiene, hay algunos que no se asocian, pero se ha visto que puede estar asociado a exposición de estos productos. Y aquí no le hicimos nosotros la inmuno porque hubiera sido bonito completar el caso para mostrárselos, pero ya ven ustedes los problemas que estamos teniendo. Entonces, por eso no se lo hice, porque por morfología era exactamente igual que un tumor del intestino del colon, ¿verdad? Entonces, pues, para que no nos quede la duda, no es metástasis, era originado de ahí del epitelio respiratorio. Y puede tener papilas, igual que el del colon, puede tener estructuras glandulares, puede tener incluso células en anillo de sello y puede tener células caliciformes. Aquí ya no se miraban tanto las células caliciformes, pero la necrosis clásica, esa que da adentro de las glandulitas, pues lo tenía. Y que las celulitas eran eran como más altas, ¿verdad? Cilíndricas y epiteliales. Sí me hubiera gustado completarlo pues, porque somos hospital escuela, ¿verdad? Y para demostrarlo, y además que es el segundo caso que tenemos. Sí sería bonito hacerles, completarlos a los dos y pues presentarlo, ¿verdad? No No, sé. estaba muy bien, doctor. Dice que nosotros Ujú. porque ahí sí que hicimos nuestra corrección clínico-patológica, porque por imágenes no tenía lesiones en otro lado, ni en estómago, ni en intestino. De todos modos, de cajón le íbamos a pedir las endoscopías, pero al final ya no se pudieron hacer. Pero Sí. nuestra correlación clínica pues apuntaba más que fuera pues un adenocarcinoma, en este caso de los senos paranasales. Sí, sí es de senos paranasales y acuérdense que lo que sucede que en seno paranasal el epitelio respiratorio tiene mucha célula caliciforme. Probablemente por eso es que adopta ese patrón, ¿verdad? Aunque la explicación no está tan clásica porque embriológicamente no se parece ese epitelio viene embriológicamente no viene del intestino anterior, ¿verdad? Entonces, ¿por qué expresa CDX2? ¿Por qué expresa citoceratina 20? No lo dice, estuvimos buscando artículos y pues estuvo bastante interesante nuestra búsqueda, porque sí, es el segundo caso y sí, pues está muy bien como para que hagamos ahí aunque sea un mini artículo, aunque sea para el colegio de médicos, hay que exhortar a los muchachos a que guarden todas estas correlaciones y pues que hagamos algo, ¿verdad? Para nosotros mismos. Sí. Gracias, doctora. Ujú. Ajá, muy bonito el caso.
Bueno, pues vamos a hablar un poco de bibliografía del caso y propiamente del adenocarcinoma de los senos paranasales. Como bien decían los médicos patólogos, pues el adenocarcinoma es una neoplasia maligna que forma glándulas. Estos ocupan el tercer lugar en frecuencia. En primer lugar están los epidermoides y en segundo lugar están los linfomas y en tercer lugar pues el adenocarcinoma de senos paranasales, que corresponden aproximadamente al 10 al 20% de todas las neoplasias malignas sinonasales. Es más frecuente en varones, y esto ¿por qué? Pues por la ocupación, que está muy relacionado con personas que están expuestas a madera y a cuero. Generalmente se da en la sexta y séptima décadas de la vida y representa una mortalidad global del 60%. Acá podemos ver que la cavidad nasal pues está separada del septum nasal. Ay, perdón. Está separada del septum nasal y el techo está formado por la placa cribiforme y por el piso del paladar duro. Tenemos el seno frontal, el seno etmoidal, el seno maxilar que limitan lateralmente, y el seno esfenoidal. Son bastante frecuentes en el seno etmoidal y en el seno maxilar, pero muy raros en el seno esfenoidal y en el seno frontal. En cuanto a el origen, pues generalmente está relacionado con tipo ocupacional y los esporádicos, que lo importante de destacar esto es por la mortalidad, que los esporádicos generalmente son más agresivos. Aproximadamente un 20 a 40% de los pacientes a los 5 años pues ya no están vivos. Y en cuanto a la localización, el 40% se localiza en el seno etmoidal, el 27% en la cavidad nasal, el 20% en el antro maxilar, esto de los tipo ocupacional, y de los esporádicos el 20 al 50% en el seno maxilar. Como decía la doctora Julia, pues estos adenocarcinomas están dentro de la clasificación de tumores epiteliales malignos. Se pueden dividir en adenocarcinomas de tipo intestinal y no intestinal. Los adenocarcinomas de tipo intestinal tienen una sobrevida global a los 5 años del 72%, y los adenocarcinomas no intestinales pues tienen una sobrevida global a los 5 años dependiendo si son de alto grado del 20% o si son de bajo grado del 100%. Existen dos clasificaciones histológicas de los adenocarcinomas, está la de Barnes y está la de Klein-Sasser. Las dos son bien aceptadas, pero es más frecuente que veamos la de Barnes porque está pues más simple, que lo divide en papilar, colónico, sólido, mucinoso y mixto. Pues de estos tienen una sobrevida global a los 3 años, el papilar del 82%, el colónico del 54%, el sólido del 36%, el mucinoso del 48% y el mixto en un 71%. Existen varios estudios, pero son estudios, como pueden ver ustedes, de muestras bastante pequeñas, en donde pues se ha demostrado la asociación de forma estadísticamente significativa del adenocarcinoma de tipo intestinal y del seno etmoidal en pacientes que trabajan con madera y cuero. Generalmente, el adenocarcinoma de tipo intestinal está asociado a inspirar partículas de 5 micrómetros más o menos de madera dura, como el cedro o la caoba. Y el perfil mutacional relacionado con el adenocarcinoma de senos paranasales de tipo intestinal es una mutación en TP53, pero también está relacionado con expresión de la proteína P53, pero como les digo, son poblaciones pues bastante pequeñas. No existe un perfil molecular que esté relacionado o varios estudios que indiquen cuál es el perfil molecular relacionado con estos tipos de neoplasias, pero generalmente se ha demostrado en la literatura que hay una sobreexpresión de EGFR, hay una mutación, hay mutaciones de Carras o sobreexpresión del factor de necrosis KB, y también PTG2, que también es conocido como COX-2. Y lo importante de esto es para ver qué línea de tratamiento le vamos a dar. Por ejemplo, pacientes que tienen sobreexpresión de EGFR generalmente responden bien a cetuximab y TKIs. El enfoque general del tratamiento, el Memorial Sloan Kettering Center
generalmente aborda estos casos a través de otorrino primero. Entonces ellos deciden si el paciente tiene resecabilidad o no. Si hay resecabilidad, pues hace una resección macroscópica del mismo y luego le dan adyuvancia con radioterapia, con o sin quimioterapia. Pero cuando hablamos del caso como el de nuestro paciente, que era un T4B, es decir, una enfermedad localmente avanzada, muy avanzada, que invade el ápice orbital, la dura madre, la fosa craneal media, los nervios craneales que no sean B2, la nasofaringe o el clivus, pues son pocos los estudios que se han reportado. Este es uno de los estudios más largos que se llevó a cabo desde enero de 1990 hasta diciembre del 2010, del 2006. Si pueden ver, pues es una muestra pequeña a pesar del tiempo de que se llevó a cabo el estudio. Y los criterios de inclusión era que el paciente tuviera hallazgos histológicos de carcinoma comprobados por biopsia. Como pueden ver, esta es la tabla 1 y sí, bastantes pacientes pues estaban clasificados como adenocarcinoma, un 21% aproximadamente de los pacientes que participaron en el estudio. A los pacientes se les podía dar solo radioterapia. 2 pacientes del estudio con adenocarcinoma recibieron solo radioterapia y los 4 pacientes recibieron cisplatino nada más. Un paciente recibió carboplatino con fluoracilo y solo un paciente recibió vinblastina adyuvante. Dentro de los resultados, pues el 15% de estos pacientes tuvieron una sobrevida global y el 14% tuvieron una sobrevida libre de progresión. Y dentro de los objetivos secundarios, 20% de los pacientes no tuvieron progresión local, 61% de los pacientes no tuvieron metástasis a distancias y 51% de los pacientes tampoco tuvieron recaída a distancia. Dentro de los resultados abordados de los pacientes con tipo histológico adenocarcinoma, el 75% tuvieron una recaída local, el 50% tuvieron una recaída a distancia y 3%, que representaban un 38%, fallecieron en un plazo de 1 año desde el diagnóstico, sin demostrarse diferencias entre los diversos subtipos histológicos con respecto al fracaso regional. Los pacientes, pues, pocos tuvieron toxicidades grado 3 en la membrana mucosa y en el oído, que fueron pacientes reportados con cisplatina. Y este otro estudio publicado en el 2016 en Lancet, que se llevó a cabo de julio de 1998 a febrero del 2009, se incluyeron pacientes con carcinoma de la cavidad nasal y senos paranasales T4B tratados con radioterapia, con o sin quimio, con intención curativa. Al final participaron 23 pacientes para el análisis final y el agente quimioterapéutico que más se utilizó fue el cisplatino, un 70%, a una dosis de 100 miligramos metro cuadrado. El 39% con el 39% se utilizó 5-fluoracilo, 22% carboplatino, 9% cetuximab, capecitabina, gemcitabina y plaquitaxel, y un 4% topósido, adriamicina y metrotexato, y tuvieron una mediana de seguimiento de 50.9 meses. Y aquí pues están reportados en esta diapositiva los resultados. Se demostró una supervivencia global de 65.3 meses con un intervalo de confianza del 90% y una libre de progresión de 28.8 meses, con respuestas completas en el 64% de los pacientes, respuesta parcial en el 32% de los pacientes y 4% de los pacientes tuvieron enfermedad estable. Las conclusiones a las que llegamos al final de la correlación clínico-patológica es que, pues sí, el adenocarcinoma de senos paranasales es un tumor bastante raro que está relacionado con la exposición ocupacional a maderas duras, sobre todo el adenocarcinoma, y pues en la enfermedad irresecable o T4B, la quimiorradiación simultánea con cisplatino ha surgido como el estándar de atención, con una sobrevida global a los 3 años de 37%. Se utiliza radioterapia de intensidad modulada en estos pacientes. Y eso es lo que teníamos preparado para el día de hoy. ¿Alguna pregunta para la doctora Valeria, los compañeros o alguien del público? Doctora, y ahí no aparecen sus casos
¿Cuánto tiempo se tardó en llegar al diagnóstico? En la bibliografía. ¿Sí? No, es que de una vez, o sea, incluyeron a esos pacientes con ese tipo histológico. No está reportado. Sí, pues porque realmente es un reto hacer el diagnóstico de esa enfermedad, ¿verdad? Es bien curiosa. Yo era el primer paciente que miraba con este diagnóstico. No sé si Acá está la tenías tabla. experiencia más con este tipo de pacientes, doctor Rix. No, doctor, ese fue mi primer paciente que he visto con adenocarcinoma de senos paranasales. Y una lata, doctor, porque la verdad que el señor se nos fue bien rápido. Lo mandamos a planear un viernes y el lunes que ya iba a iniciar un martes. Y el día de martes que iba ya a su primera radioterapia, porque los de HOP se tardaron pues como 2 días hábiles en hacerle su planeación, porque le querían dar pues obviamente lo más efectivo, pero ya no llegó. Entonces la verdad que sí nos dolió. Y por lo visto, por lo que presentó Valeria, la tasa de respuesta completa es bastante alta, o sea que probablemente sí le hubiera podido ir bien si hubiera alcanzado a llegar a su radioterapia. ¿Podría poner la respuesta completa, Valeria? Disculpe. Fue como sus últimas diapositivas, que fue de Ahí está. 64%, la verdad que es bastante alto. Sí, bastante alto. Y solo para fijar, doctora, ¿cómo era el pronóstico en general de este grupo? El pronóstico menciona en la literatura que para pacientes con adenocarcinoma de senos paranasales esporádico o que no esté relacionado a la ocupación es de aproximadamente 20 a 40% en 3 años la sobrevida global. Y cuando es de tipo ocupacional, la mitad de los pacientes en ese periodo todavía están vivos. Valeria, Pues sí. ¿Qué una manda, doctora? pregunta. Yo no terminé de entender por qué se murió. O sea, solo sé que tuvo una insuficiencia respiratoria, pero ¿fue porque le dio COVID o porque se le obstruyeron las vías aéreas o qué le pasó? No tenía diagnóstico de COVID, doctora. Lo que pasa es que era una masa bastante grande de 10 centímetros, entonces por eso el objetivo era darle quimioradio. Entonces hizo falla ventilatoria. O sea, se murió de progresión de la enfermedad, o sea, se murió de la obstrucción ahí sigue de las vías respiratorias, como bien dijo Valeria. Yo tengo una pregunta en general. Estábamos revisando unos artículos sobre este diagnóstico, ¿verdad? Este es el segundo caso que miramos. El primero lo miramos en diciembre y este tocó ahorita. ¿Les serviría a ustedes la variante histológica, ya sea sólido, sea trabecular, sea tipo colónico, célula clara, célula en anillo de sello? Porque estábamos leyendo que en estos artículos de patología sí menciona que cambia el pronóstico, si llegara a ser tipo sólido o tipo mucinoso. También en pacientes de raza negra, pacientes mayores de 60 años de edad, si eso les serviría a ustedes para orientar el pronóstico o no es necesario. Pues es una pregunta interesante. Precisamente por eso ese es el motivo de hacer estas exploraciones clínico-patológicas, para que los doctores que les toca hacer la revisión nos expliquen, pero para colocarle ahí sí que todo su nombre y todo ese apellido, pues sería importante, pero saber cómo les va a ir en base a que es un tumor raro, pues no lo sabemos, doctor. Ahí sí que la respuesta no lo sabemos. Está bien, si les parece bien, les voy a compartir por medio de la doctora Valeria el artículo que nosotros leímos sobre el pronóstico histológico que nosotros encontramos, para que vayamos mejorando en estos diagnósticos, que son 2 casos los que hemos visto apenas. Gracias. Gracias, doctor. Sí, la cosa es como, siento yo, no retrasar el diagnóstico, porque a todos nos gustaría tener el diagnóstico con nombres y apellidos, pero a veces eso nos retrasa
Por eso les preguntaba a la doctora Valeria lo de los tiempos, porque como cuánto tiempo habrá pasado de la toma de biopsia para el reporte, doctora. Fue desde el 2020, doctor, que él empezó con los síntomas. En agosto del 2021 ya documentó la masa y la biopsia se le hicieron en enero del 2022. Y la patología, aquí tengo la fecha. Pero, o sea, pero él no consultó, ¿vale? Consultada en Escuintla. Este aquí está. Es del 19 de enero. Ya, pues Si fue ustedes, rápido si también. Pues sí, si ustedes se fijan, ahí dice fecha de recepción abajo del número de patología. La biopsia se recibió el 17 no veo enero. bien, no sé, de 19 enero. de enero. Ajá, 19 de enero. Y yo en cuanto, esta está tecleada por mí, por la forma en la que está redactada, en cuanto lo vimos, lo tecleamos, ¿verdad? Porque como no se necesitaba inmunistoquímica, entonces fue reportada inmediatamente, vimos la patología. Nuestro problema, creo yo, es cuando llegan viernes, se procesan lunes, las vemos miércoles y si necesitan inmunistoquímica, ustedes ya saben la historia, más de un mes. Sí, sí, pero en esta oportunidad fue rápido, doctor. Y eso es lo que tenemos que ir mejorando. Hubiera sido interesante preguntarle al paciente si en su juventud tal vez estuvo expuesto a estas sustancias. Tal vez ahora ya no, y no va a cambiar pues lo que pasó con el paciente, pero pues sí es muy emocionante lo que dice la doctora sobre documentarlos y escribir sobre ellos en la revista de medicina. Sí, lo que pasa es que lo que nos limitó un poquito la historia y como no lo hizo la medio nosotros, sino que lo hizo cirugía y lo mandaron de su unidad. Entonces por eso fue un poquito. Aunque ya en el servicio pues sí te robó. El otro caso de diciembre también sucedió lo mismo. Ese fue biopsiado en el hospital en el 719. Y pues sí, pasó eso que llegó fin de semana, se tardó como el transporte llega hasta una semana después, se tardó en llegar y el paciente igual falleció. Y como otro comentario, lo que también encontramos dentro de la inmunistoquímica es que son positivos para CK7, que eso puede ayudar un poco a diferenciar del primario colónico, y la cromogranina A es focalmente positiva. Gracias, doctor. Bueno, no sé si tienen algún otro comentario final. Y pues no, nada. Muy bien, Valeria. Ahí sé que hizo bien su correlación clínico-patológica. Estaba bonita la presentación y el análisis que usted hizo. Gracias. Muchas gracias. Entonces, me despido. Feliz noche y muchas gracias a todos por la participación. Muchas Gracias, gracias buenas noches. y gracias por escoger bonitos casos que también nos llenan a nosotros. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.